La cobertura realizada por los medios de comunicación a lo largo de los años va a reflejar la importancia que la marcha va a ir adquiriendo, digamos, a nivel social, como también la importancia del tema puesto en la agenda pública. Por otro lado, también nos permite ver un poco las distintas miradas sobre este tema que tienen los distintos sectores sociopolíticos y culturales de Uruguay. El tema de los números, ¿no? De cuánta gente asiste, para muchos es importante recalcar si son 80.000, si son 50.000, si son 120.000. Entonces es importante ver cómo eso también lo que intenta es como mostrar la importancia o la no importancia del tema. Pero sin duda lo que la marcha por sí misma como símbolo ha demostrado es que no pasa desapercibida y que no es fácil no cubrirla, digamos. Entonces la presencia en los medios y también en los medios televisivos ha sido cada vez mayor. Bienvenidos a la edición central de MBD Noticias, un día especial, Martín. ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenidos a ustedes que están del otro lado, bienvenidas también. Efectivamente, lo decía Natalia, la cercanía de la Marcha del Silencio hace que tengamos muchos contenidos vinculados a esa convocatoria. Recién vimos y escuchamos a Carla Larrobla, sí, profesora de Historia, a modo de adelanto, fue lo que vimos, de un trabajo especial repasando la cobertura de medios impresos de las distintas marchas desde el 96 hasta este año, que vamos a estar compartiendo al cierre de la edición. Una marcha que no pasa desapercibida, decía la historiadora, y por eso cada vez hay más titulares, más cobertura y además cada vez hay más actos en distintos puntos del país. Y si te parece, empezamos con algunos detalles de lo que será mañana esta marcha que tiene por edición número 28, Marcha del Silencio, como se llama. En Montevideo la concentración está convocada a las 19 horas, como es costumbre, en Rivera y Jackson, para luego recorrer la avenida 18 de Julio hasta la Plaza Libertad. En el interior se llevarán a cabo marchas similares en todos los departamentos. Y justamente en el marco de la convocatoria, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos pidió en el Parlamento en las últimas horas que el proyecto de ley de prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años excluya expresamente a los represores presos. El colectivo propuso que se incorpore una cláusula exprés para evitar justamente la liberación de estos militares, pero también civiles. Tendremos el desarrollo de todos estos temas, pero hay más. Vamos a repasar los titulares que cierran la semana. El Frente Amplio se declaró en sesión permanente por la crisis hídrica. La oposición sostiene que el gobierno ha manejado la situación de manera errática. Los comercios minoristas advierten por falta de stock de agua envasada, una situación que todavía no afecta a las grandes superficies. Las gremiales del sector exhortan a la población a comprar agua responsablemente, sin acopiar grandes cantidades. Juventudes políticas del sector Frente Amplista Fuerza Renovadora y de Por la Patria del Partido Nacional emitieron una declaración conjunta por la Marcha del Silencio. Caso Astesiano. La fiscal Sabrina Flores archivó la investigación contra Claudio Correa, exdirector de inteligencia del Ministerio del Interior. Trabajadores del Supergas se movilizaron frente a la sede del Ministerio de Industria, Energía y Minería por los despidos en el sector. Miguel Ángel Insfrán, el socio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, llegó este viernes a Paraguay tras ser extraditado desde Brasil. El Tribunal Constitucional de Ecuador rechazó 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas por la oposición contra el decreto del presidente Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea Nacional para llamar a elecciones. El 6 de junio rematarán 50% del título de la murga Patos Cabreros, una de las más laureadas del carnaval montevideano. TV Ciudad, aire de Uniradio, 107.7 de FM, Montevideo, área metropolitana, radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy. Otra forma de seguir cada una de nuestras ediciones informativas. Ahora los móviles del comienzo, los habituales adelantos de móvil con Natalia. Sí, Martín, tenemos a dos de nuestros compañeros en distintos puntos de la ciudad. Vamos a comenzar con nuestro compañero Martín Duarte, con algunos detalles más de esta Marcha del Silencio. Una convocatoria muy especial y elogiable. Martín, adelante.
Así es, Natalia, Martín, buenas noches. Cuando se habla justamente de la separación, justamente de la frontera entre los partidos políticos en torno a la lucha, obviamente, política, las juventudes sereñistas de Fuerza Renovadora del Frente Amplio y las juventudes de Por la Patria, que comparten su sede en esta zona del Cordón. Estamos precisamente en Mercedes y Tristán Narvaja, van a estar marchando en conjunto en la jornada de mañana en la Marcha del Silencio, en un hecho, como manejaban ustedes, que es inédito. Sí señalaron en este comunicado, bueno, manteniendo sus diferencias políticas, pero que al igual que Seregni y Wilson tienen una causa común a la hora del esclarecimiento de las causas de los detenidos desaparecidos. En un ratito vamos a estar con todos los detalles y esta convocatoria que se está haciendo de las dos juventudes políticas, en este caso del Frente Amplio y del Partido Nacional. Bien, y uno de los momentos más importantes de la participación en el tercer nivel de gobierno, allí en el municipio G, está Diego Martini. Adelante. Martín, Natalia, muy buenas tardes para todas y todas. Así ves, hablamos de lo que son los famosos cabildos que se celebran todos los años con las autoridades municipales que le rinden cuentas a los vecinos y le aclaran todo lo que fueron haciendo en distintos puntos del año, en este caso en el municipio G, al norte de la ciudad, zona de Peñarol, Sayago, La Valleja, y en este caso la alcaldesa Leticia de Torres va a estar rindiéndole cuentas entonces a los vecinos acá en una cooperativa que queda ubicada en Valle de Órdenes y Subiría, zona de La Valleja. Y el agua que sigue siendo tema. Vamos a ver y a escuchar a modo de adelanto al presidente de la Junta Departamental de Montevideo, el edil Nicolás Laza, hablando de una iniciativa ya aprobada en ese ámbito que permitirá que llegue agua embotellada a ollas populares y merenderos, donde se precisa y mucho. Y también vamos a ver y a escuchar a Madeleine Renom, de la Facultad de Ciencias, porque parece que en los próximos días en la zona suroeste habrá lluvias más intensas. Por suerte se están esperando precipitaciones acumuladas en esa región entre 50 y 70 milímetros, y para la segunda semana, que es del 26 de mayo al 1 de junio, si bien la predictibilidad, la incertidumbre es mayor, pero bueno, se esperan unos acumulados en esa región entre 10 y 20 milímetros. Ayer hicimos un aporte de 3.400.000 pesos que entendemos que garantizaría la cobertura de un mes para todas las personas que están hoy por hoy consumiendo leche en polvo en los 221 ollas y merenderos que tienen asignada esta cuestión. Desarrollo de la información y vamos al tema de portada. Mañana se desarrolla la edición número 28 de la Marcha del Silencio. ¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado es el lema de este año. En Montevideo la marcha va a recorrer, como de costumbre, la avenida 18 de julio desde las 7 de la tarde del sábado, y en el interior se va a replicar en todos los departamentos. La marcha comenzó a realizarse en 1996 en coincidencia con el 20º aniversario del hallazgo en Buenos Aires de los cuerpos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wylow. El punto de encuentro en la capital del país es en Rivera y Jackson, donde está ubicado el monumento a los detenidos desaparecidos de América Latina. La marcha seguirá su recorrido habitual por 18 de julio hasta Plaza Cagancha, donde se dará lectura a los nombres de los detenidos desaparecidos y posteriormente se cantará el himno nacional. Desde el inicio de mayo, calles, muros, balcones y fachadas en Montevideo y otros departamentos, al igual que las redes sociales, comenzaron a prepararse para la jornada con el símbolo de la margarita que identifica a familiares de detenidos desaparecidos y la pregunta ¿dónde están? Como elementos principales. Distintos colectivos sociales, sindicales y políticos han realizado pintadas e intervenciones en distintos puntos de la ciudad para convocar a la movilización. También se han expresado en redes artistas de distintas disciplinas, como así también planteles e hinchadas de clubes de fútbol como Racing, Progreso y Peñarol, entre otros. La marcha también tendrá capítulos internacionales, como por ejemplo en Argentina y en Francia, convocados por organizaciones de uruguayos y uruguayas en el exterior, mientras que en el interior hay más de una concentración por departamento, previendo que la de este año sea la mayor convocatoria en 28 años.
Alba González, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, leyó hoy más temprano el comunicado oficial que convoca justamente a esta nueva edición de la Marcha del Silencio y dijo que las Fuerzas Armadas mantienen a la verdad retenida. Además cuestionó el proyecto de ley de prisión domiciliaria que beneficia o beneficiaría a los represores y el de reparación a víctimas de grupos armados. Las alarmas se despiertan ante discursos repetidos que intentan tergiversar la historia bajo falsos relatos que impulsan la teoría de los dos demonios u oscuras acciones que intentan beneficiar a criminales de lesa humanidad con la excarcelación, mientras se dibujan proyectos que homologan los delitos cometidos por particulares con aquellos cometidos por el propio Estado, o con restricciones inauditas que debilitan la reparación integral de quienes fueron víctimas de la violencia estatal. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad, así como lo dicta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el caso de las muchachas de Abril, de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. Alba González es madre de Rafael Lezama, quien permanece desaparecido desde el 1 de octubre de 1976, cuando fue secuestrado en Argentina. Su retrato será uno de los casi 200 que mañana encabezarán la marcha. ¿Dónde están? Nunca más terrorismo del Estado. Gracias. El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, expresó que al colectivo le da tranquilidad que se suben cada vez más jóvenes en reclamo de verdad y justicia. Y a propósito de eso, la militante Kiara Lucas, que es justamente de una generación más joven, contó su historia y su vínculo con esta organización, Madres y Familiares de Derechos Humanos. Me contacté con familiares en el 2021 y fue muy reconfortante el hecho de sentir mis opiniones validadas, mis sentimientos encontrados así. Empatía, sentir Exacto. empatía. Y bueno, 2021, ¿y cómo fue eso de tomar la bandera? ¿Cómo diste el paso? Porque imagino que también a nivel interno se mueven un montón de cosas, ¿no? Sin dudas. De hecho, muchas veces en las familias los más chicos tenemos como esa reticencia a participar, sentimos que capaz el dolor es ajeno, y en realidad no, porque el relato se transmite y las sensaciones también. Yo me acerqué a partir de la muestra en el Blanes de encontrarte con ellos, participé como artista y sentí que era mi lugar, que podía hacer algo por esto, y así fue que me acerqué a Ignacio en la marcha, al final de la marcha, y me recibieron de brazos abiertos. Es una tranquilidad que nos da a los más viejos, ¿viste? Nos quedan pocos cortes de pelo por delante, y el saber que esta bandera la toma la juventud, la toma la sociedad, es estar tranquilo y te da la tranquilidad que los vamos a encontrar. Más tarde, más temprano, lo veré, no lo veré, pero estoy seguro que mi hermano, cuando digo mi hermano, es todos los desaparecidos, van a tener una tumba digna y los vamos a encontrar a todos. Y Madres y Familiares pidió en el Parlamento que el proyecto de ley de prisión domiciliaria para personas de más de 70 años excluya a los represores. El colectivo propone que se incluya una cláusula expresa. Madres y Familiares no está en contra de la prisión domiciliaria, ¿no? Vamos a aclarar. Lo que sí planteamos es que para los delitos cometidos en el periodo del terrorismo, en el marco del terrorismo de Estado, esos delitos, se le llame como se le llame desde el punto de vista legal, pero son delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, no corresponde la prisión domiciliaria preceptiva. O sea, hay militares que están presos por estos delitos, que están gozando de la prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque por motivo de salud
la prisión no es compatible con su vida. Jamás escucharon a madres y familiares decir, no, se tienen que pudrir en la cárcel. No lo hacemos por venganza. Reclamamos justicia porque queremos que estos hechos no vuelvan a suceder nunca más. Y un grupo de expresos políticos que estuvieron recluidos en la cárcel de Punta Carretas realizaron una intervención urbana. El objetivo es visibilizar la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Entre 1968 y 1985, 810 hombres estuvieron presos en la cárcel de Punta Carretas. Hoy homenajean y respaldan la búsqueda de los que no están y en esta oportunidad plantaron margaritas y pintaron imágenes que emulan a los desaparecidos. Estamos calentando las baterías para mañana, que mañana tienes una marcha multitudinaria por 18 de julio. Hoy están hijos de compañeros que ya no están, que estuvieron con nosotros, reflejando el compromiso y que, como alguien en mal momento dijo que esto se iba a acabar cuando muramos nosotros, ¿no? que mueran los que vivieron esos años oscuros. No es así. Hoy la gente joven está comprometida, siente mucho el tema de la desaparición forzada y no quieren que esto se repita. Quieren una sociedad más sana, una sociedad con memoria y con compromiso. Los expresos políticos sostienen que se avanzó muy poco en verdad y justicia y hay un pacto de silencio. Durante los 15 años que se podía haber avanzado en forma mucho más eficiente, vayas a saber por qué compromisos nunca aclarados, se avanzó muy poco. Muy pocos militares, muy poca información. Los encargados de reclamar, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, cada uno de los presidentes, en su momento no exigió a los militares que dieran la información. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que todos los archivos del pasado reciente sean de acceso universal. Sí, se trata de una iniciativa del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio de Educación y Cultura para reunir, organizar y conservar documentos sobre violaciones a los derechos humanos para su posterior digitalización. Los documentos se ubicarán en una sección del Archivo General de la Nación y el acceso será libre sin perjuicio del mantenimiento en reserva de datos vinculados a la vida privada o información considerada sensible. Todos los archivos del pasado reciente sean de acceso universal y que en el correr del tiempo, porque requiere un trabajo muy importante, digitalización, etcétera, puedan estar disponibles de la forma que cualquier información debiera estar disponible, que es mediante el acceso a Internet. Es decir, tenemos la voluntad de que todos esos archivos, que ya están algunos con los archivos llamados Berruti, por ejemplo, pero que muy poca gente conoce, porque uno ve, pudieron estar a acceso de un grupo muy reducido de personas, o algunos periodistas, o algunos historiadores, o bueno, de la justicia, pero creo que está bueno que cualquiera pueda acceder sin limitaciones, llevando la misma conducta, con la misma transparencia que tuvimos cuando accedimos a unos archivos que aparecieron en un cuartel en Montevideo. A las 48 horas lo habíamos publicado en Internet. Otro asunto, la fiscal Sabrina Flores archivó la investigación contra Claudio Correa, ex director de inteligencia. Correa fue, recordemos, quien detuvo a Alejandro Astesiano cuando volvió a Uruguay de su último viaje junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y había sido acusado de borrar un diálogo, un chat del celular del ex custodia presidencial. ¿Cómo andás, Correa? ¿Andás bien? Molestándote. Me acaba de pasar el jefe de esto, a ver si me puedes rastrear algo de este tipo, a ver qué es lo que... Para mí está medio mal de la cabeza. A ver qué puedes conseguir de él y a ver si me puedes pasar alguna info, me piden. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Y este hombre, con esa persona que sería la secretaria de la esposa del presidente, ¿por qué medio se comunicó? Ahí surge un número de teléfono con una característica del exterior, como está. Veremos a dónde podemos llegar, pero si no, no vamos a tener mucho más. Hay alguna... A ver, si es dirección de correo estamos recontra jodidos. Pero ¿cómo, a través de qué se comunicó?
Astesiano y Correa tenían un diálogo fluido e intercambiaban bastante información según surge de los chats entre ambos. El 25 de septiembre, en la llegada del presidente y su familia a Uruguay, desde un viaje a Costa Rica, Claudio Correa fue quien se apersonó en la residencia de Suárez y Reyes e indicó a Alejandro Astesiano que quedaba detenido por orden de la fiscal Gabriela Fossati. Correa estaba a cargo de controlar todas las actividades de investigación y los procedimientos. Fue testigo primero de la fiscal Fossati y luego pasó a ser indagado. Al momento que se entregó el celular de presidencia que utilizaba Astesiano a Fiscalía, la fiscal Fossati acusó a Correa de borrar información. Por ese motivo y por la detención en la residencia de Suárez y Reyes y no en el Aeropuerto Internacional de Carrasco es que se decidió indagarlo. La ex fiscal del caso, Gabriela Fossati, había informado que había chats que fueron borrados por mala comunicación con inteligencia y que se presumía que Astesiano estaba al tanto de que iba a ser detenido al menos un día antes de que el procedimiento ocurriera. Sin embargo, Correa negó borrar información del celular y aseguró que solamente se limitó a entregar el teléfono. El 3 de marzo, Correa fue relevado de su cargo en el Ministerio del Interior y pidió pase a retiro después que se dieran los cambios en la cúpula policial dispuestos por el ministro Luis Alberto Heber. Sabrina Flores, la fiscal que tomó el caso tras la salida de Fossati, archivó la investigación por entender que en el procedimiento de detención no hubo ilegalidades, aunque se entendió que no fue ideal en la coordinación policía-fiscalía. También por el lado del celular, aunque no hay una pericia que determinó que se eliminaron chats de Astesiano, no hay pruebas que sustenten que fueron eliminados por Correa ni que fueran específicamente las conversaciones con el presidente. Cambiamos de tema otra vez, porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó que el presidente Lacalle Pou no haya asistido a las reuniones que hubo con motivo de la crisis hídrica vigente entre autoridades del Poder Ejecutivo y de las intendencias de Montevideo, Canelones y La Valleja. Entrevistado en Lado B, dijo que su fuerza política es la única alternativa al herrerismo. El presidente, nadie puede decir que no es un presidente presente. Va a partidos de rugby, va a inauguraciones de espectáculos, va a distintas acciones sociales, a reunirse con organizaciones empresariales, a reunirse con otro tipo de organización. ¿Cómo es que este tema de esta importancia, donde iban a estar los intendentes de Montevideo y Canelones en el medio de una crisis hídrica, no estuvo presente? Es inexplicable. Al herrerismo solo le puede ganar el Frente Amplio. La gran virtud que tiene el Uruguay, que hay una esperanza al herrerismo. Uno mira a Francia y la lucha popular y puede decir qué buena está esa lucha popular, pero la alternativa de Macron en Francia es Le Pen. La alternativa a la derecha es la ultraderecha. La alternativa a la derecha uruguaya del herrerismo es el Frente Amplio, el progresismo. Consultado sobre la posibilidad de que la coalición vuelva a repetir su alianza estratégica de cara a las elecciones del 2024, Pereira dijo: Si Manini piensa que Lacalle es un revanchista, yo no sé cuánto dura esa coalición. Si en verdad lo piensa. Si Manini piensa que Lacalle es poco republicano, si Mieres piensa lo que dijo de Manini, bueno, pero ¿cuánta firmeza tiene esa coalición? Esos cruces ya ¿Lo junta el amor o el espanto que ellos sienten de que el Frente Amplio sea gobierno? ¿Y sabe qué es lo que pasa? De lado y que vuelvan a cometer juntos para ganarle el Frente Amplio también. Sí, pero ya no les creen. Ya no les creen que son una coalición para cambiar los destinos del país. Ya no les creen que van a mantener el salario de la gente. Ya no les creen que van a hacer 50.000 viviendas. Ya no les creen que va a haber 136 liceos modelos. Ya no le creen que va a haber una cancillería que va a dejar de ser de cóctel para ser de disociación internacional. Ya no les creen. El problema es que el gobierno y la coalición perdió credibilidad. Otro tema, la Junta Departamental de Montevideo tomó una serie de medidas con respecto a la crisis hídrica. Y la principal es la entrega de agua envasada en ollas populares y merenderos para que se use en la preparación de leche en polvo. Tratar de colaborar con la red de ollas y merenderos que tiene hoy por hoy leche en polvo, que la provee la Intendencia y que está presupuestada, pero que está encontrándose con la dificultad de que hasta ahora lo venían haciendo, la venían elaborando con agua de OCE y hoy por hoy eso no puede ser posible. Estimamos en comunicación con el Departamento de Desarrollo Social que aproximadamente quincenalmente se necesitarían unos 86.000 litros de agua. Bueno, nosotros ayer hicimos un aporte de 3.400.000 pesos que entendemos que garantizaría la cobertura de un mes para todas las personas que están hoy por hoy consumiendo leche en polvo en los 221 ollas y merenderos que tienen asignada esta cuestión. Esta inversión se hace con subejecuciones de enero a abril y la retención de una parte de partida de combustible que tienen los ediles. Las medidas fueron aprobadas por la unanimidad.
Asumimos compromisos. Creemos que no es tiempo de andar pasándonos facturas, sino que todos quienes estamos gobernando en los distintos niveles tenemos que tomar medidas. La Junta Departamental es una institución muy modesta en su presupuesto, en su alcance por la cantidad de funcionarios, pero bueno, hemos tomado algunas medidas. Actividad del municipio G abierta a la ciudadanía, informa Diego Martini, que más temprano puso en contexto el asunto en el que ahora profundiza. Adelante, Diego. Así es, compañeros, venimos para acá entonces para el municipio G, Valle de Ordóñez y Subiría, pasando enseguida al Miguelete, municipio G, y estamos con Leticia de Torres, alcaldesa de esta zona, a quien le agradecemos por darnos estos minutos, porque ya está por empezar el cabildo. Bueno, ¿qué cuentas se le van a rendir a los vecinos hoy? Bueno, primero agradecerles a ustedes por estar hoy y acompañarnos en esta instancia que para los municipios tiene que ver con la rendición de cuentas y todo lo que venimos haciendo, hicimos en el año 2022. Obviamente resulta como muy difícil poder resumir en una hora todo lo trabajado, pero bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con todo el presupuesto que hemos invertido en vialidad y en proyectos de habilidad, y destacar algunas como son toda la zona de Horticochea, zona de cooperativas, donde se ha realizado Cordón Cuneta y la calle A Nuevo. En realidad tenemos un montón de cuestiones por mostrar, por decir, todo lo que se ha trabajado en los espacios propios de nuestro municipio, todo el trabajo que tiene que ver con los concejales vecinales, con quien también articulamos en el territorio, y bueno, y también plantear algunos temas que nos preocupan y nos ocupan hoy, como es el tema del acceso al agua potable, que es un tema que va a estar también en este cabildo, porque creemos que en ese sentido nos faltan respuestas del gobierno nacional que den cuenta de toda la realidad, que en este caso el municipio G cuenta con un montón de asentamientos y en ese sentido no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Cuál es la situación a propósito que traes el tema del agua potable? Se conoció un informe de la Intendencia de Montevideo que daba cuenta que en la Policlínica Zuli Sánchez, por ejemplo, se superaban los límites permitidos. Bueno, por suerte la Intendencia de Montevideo y el Gobierno departamental siempre ha dado respuestas a las cuestiones que tienen que ver como esta, una crisis que es a nivel nacional, y saludamos ese gesto. Desde nuestra parte también estamos como preocupados, incluso por toda la basura que se va a generar a partir del plástico, y en ese sentido la semana que viene vamos a hacer algunos anuncios que tienen que ver con acompañar un poco todas las iniciativas del gobierno departamental y ver cómo también podemos generar de algunos espacios del municipio el acceso al agua potable. Te hago una última, porque el año pasado obviamente vinimos varias veces al municipio, lamentablemente tuvimos que venir por hechos de seguridad, y también tuvimos una instancia en donde autoridades del gobierno estuvieron con los vecinos. ¿Se sintieron respaldados por las autoridades, por el Ministerio del Interior? ¿Encontraron las respuestas que las autoridades vinieron a buscar? Bueno, en ese sentido, en esto que vos planteabas, en el caso particular de Peñarol, que fue uno de los barrios que salió en todos los medios, obviamente se pusieron cámaras. Nosotros no creemos que con eso solo se resuelva el tema de la seguridad. Siempre hemos dicho que la seguridad es un tema que se combate no solo con más policías, sino con políticas sociales. Y en ese sentido también decir que hay un retiro de políticas sociales que vienen desde que asumió el gobierno nacional, y eso hace que los barrios se complejicen mucho más cuando hay falta de trabajo, cuando hay aumento de la pobreza. Entonces, más allá de que se pongan más patrulleros o menos patrulleros, el tema y la realidad de nuestro país es compleja. Leticia, te agradecemos y te dejamos ir al comienzo del cabildo. Bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias, compañeros. Volvemos a piso cuando quieran con las imágenes. Gracias, Diego y equipo. Cambiamos de tema, retomamos la cuestión del agua que estábamos abordando, porque se espera que entre esta noche y el domingo, atención, llueva entre 50 y 70 milímetros en la zona suroeste del país, que es la más afectada por la sequía. Esto no revertirá la situación, pero evitaría que se agrave, según advierten desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias. Investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias presentaron un informe con las perspectivas de lluvias para la región suroeste ante la emergencia hídrica y por la calidad del agua corriente. Se espera un acumulado de lluvia en las próximas 48 horas de entre 50 y 70 milímetros, que sería un gran alivio para esta zona y se reforzaría con más lluvias la semana próxima. Se esperan perspectivas o tendencias de qué va a ocurrir a escala semanal. Y bueno, hicimos una perspectiva de la semana 1, que comienza hoy hasta el 25 de mayo, y la semana 2 en acumulados semanales. La primera semana que va a comenzar, por suerte se están esperando precipitaciones acumuladas en esa región entre 50 y 70 milímetros, y para la segunda semana, que es del 26 de mayo al 1 de junio, si bien la predictibilidad, la incertidumbre es mayor, pero bueno, se esperan unos acumulados en esa región entre 10 y 20 milímetros.
70 milímetros para esta altura del año es importante. Decía recién usted que el promedio son 100 por mes. Sí, ahí está. Teniendo en cuenta de que en los últimos 12 meses en esa región llovieron 300 milímetros, que ahora estemos esperando en una semana que lluevan 70, realmente no va a revertir la situación de sequía, ni mucho menos, pero bueno, es un aporte importante, pero no sabemos cómo eso después repercute en caudales, que eso es un tema más hidrológico, hidráulico, pero va a ayudar a no agravar la situación, que eso no la resuelve, pero no la agrava. Seguimos hablando de las consecuencias de este déficit hídrico, porque mientras los comercios minoristas señalan falta de agua envasada, desde la Asociación de Supermercados sostienen que las grandes superficies cuentan con stock. En las gremiales invitan a la población, o desde las gremiales se invita a la población a consumir, a comprar estos productos responsablemente, sin estoquearse de más. Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, afirmó a MBD Noticias que las grandes superficies cuentan con stock de agua envasada, salvando algún problema puntual de logística. La gremial reúne a las grandes cadenas y algunos establecimientos independientes. Menéndez sostuvo que las empresas de agua embotellada están entregando, aunque no en la velocidad y cantidades ideales. El flujo no es el que se quisiera, pero en principio hay stock, aseguró, y se refirió a la ventaja de los supermercados en lo que respecta a la capacidad de estoquear. El gerente de la Asociación de Supermercados llamó a consumir lo que se compró de más. Dijo que hay mucho stock en las casas y que la situación hubiera sido más favorable si la gente hubiera comprado lo necesario. En la misma línea se expresó el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines, Cambadu, Daniel Fernández. La gente tiene que bajar la ansiedad desmedida. Hay casas que compran de a 40 o 50 litros, sostuvo. Afirmó que en el caso de los pequeños y medianos comercios, la cantidad de agua envasada que vendían en el correr de una semana, ahora la venden solo en 2 días. La dificultad está en reponer con facilidad, explicó. El promedio de venta diaria de agua envasada en supermercados se triplicó en la primera quincena de mayo en comparación con el mismo periodo del año pasado, según un informe publicado por ID Retail. La priorización del gasto en el agua de la familia generó una baja mínima en la compra o en la venta de refrescos. Según la empresa dedicada a la investigación de mercado ID Retail, la venta de agua embotellada registra un crecimiento sostenido en términos de volumen y facturación. En 2022, la facturación de la categoría, que incluye las distintas marcas comercializadas, alcanzó los 6.000 millones de pesos, implicando un crecimiento por encima de la inflación respecto al año anterior. Pero en el marco de la actual crisis hídrica y la afectación del agua de OCE, mayo registró ventas históricas del rubro. Por día se está vendiendo 3 veces más en promedio que lo que se vendía antes de agua. Lo que detectamos es que el jueves de la semana pasada se generó un pico altísimo de demanda y consumo de agua embotellada, que las ventas llegaron hasta cuadriplicarse, y a partir de ahí las ventas empiezan a bajar. Empiezan a bajar igual, manteniendo picos históricos, igual de promedios por 3 y por 2, pero empezando a tensionar y a desafiar lo que es la cadena de abastecimiento de que llegue efectivamente el agua embotellada al comercio, al punto de venta. En un mercado similar de bebida no alcohólica, gaseosas, ya notamos obviamente una caída en el entorno del 1% en promedio a lo que se viene consumiendo, y una categoría incluso que venía en crecimiento empieza obviamente a verse levemente deteriorada por un traslado de consumo y de priorización de gasto hacia el agua embotellada. Bueno, y otro asunto, renunció la directora del Hospital Vilardebó, Paula Sarkisian. En el cargo se desempeñaba de forma interina la subdirectora Julia Blandín. El director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, afirmó a MBD Noticias que Sarkisian le comunicó su renuncia indeclinable, textual expresión, de forma verbal por motivos personales que no están vinculados a la labor. Y Primaria investiga un accidente ocurrido en la Escuela Brasil de Montevideo, donde un niño de 8 años perdió las falanges de 2 dedos de una mano tras apretarse con una puerta. Según el relato de su madre, hablando de este suceso, el niño quiso ir al baño cuando la maestra no estaba en el aula y otro compañero le cerró la puerta, provocando el hecho mencionado.
Según relató la madre del niño Telemundo, su hijo quiso ir al baño cuando la maestra no estaba en el salón y cuando se fue, otro compañero le cerró la puerta apretándole los dedos. El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de mayo. Según su madre, los compañeros salieron a los gritos a pedir ayuda, viviendo un momento muy traumático. El niño fue trasladado al Hospital Británico para realizarle una cirugía de reconstrucción. La madre agregó que cuando desde la emergencia solicitaron las partes de los dedos que su hijo había perdido, desde la escuela no se los pudieron dar. Según la directora, le dijo que no se dio cuenta y cuando lo fueron a buscar estaban todos pisados. También la madre del niño relató que la directora quiere responsabilizar a la maestra. No es solo culpa de la maestra, sino que hay un equipo de dirección que no tomó medidas con todo lo que estaba pasando, aseguró su madre. También relató que la semana anterior había sucedido un hecho similar en el que a otro niño le arrancaron una uña también por una puerta apretada. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria inició una investigación administrativa que espera un informe de la División de Jurídica para dilucidar los hechos. Bueno, y ahora tenemos el gusto de recibir aquí en piso a nuestra compañera Macarena Vico, que habitualmente está recorriendo las calles de Montevideo, pero hoy está con nosotros acá. Sí, Macarena, cerquita. Sí. Buenas tardes. Me acerqué un poquito más a ver cómo está la cosa por acá, a traerles otros temas que hemos tratado en estos días. Por supuesto, bueno, y podemos ver, este es un adelanto, esta imagen linda y muy ilustrativa de lo que está sucediendo, protesta estudiantil. Estamos viendo en estos días una serie de protestas, justamente, hay ocupaciones casi todos los días, en esta jornada hubo 2 de distintos liceos y muchas denuncias de situaciones de violencia. ¿Qué es lo que está pasando, Macarena? Bueno, en este momento justamente hace varias semanas, meses diríamos, que se están realizando, como vos decís, ocupaciones, manifestaciones en distintos centros de estudio dentro de Montevideo y también en otros lugares donde hay una plataforma reivindicativa de los estudiantes que es que está... Básicamente está unificada porque son los mayores puntos que los voy a pasar a detallar, son los equipos multidisciplinarios, están reclamando que no cuentan con psicólogo, psicopedagogo y asistente social para que ellos cuenten con la contención para las cuestiones de convivencia que ellos entienden necesarias, además en salud mental, que es el punto más importante que ellos destacan. ¿Por qué? Porque los suicidios son la principal causa de muerte en esta franja etaria y es de preocupación de los chiquilines porque entienden que no hay un acompañamiento adecuado para esta problemática. Hemos escuchado en estos días la preocupación de estudiantes, de padres, de madres y de docentes sobre algunos casos de suicidio que se han dado en distintos centros de estudio. Sí, en Ciudad del Plata, el más reciente, la semana pasada, hubo también un paro docente en ese marco. Otro de los reclamos es los protocolos de seguridad. ¿Esto por qué? Porque se dan situaciones de violencia dentro de los entornos, dentro de los liceos y también en sus entornos, y ellos no saben cómo reaccionar ante estas situaciones. Si tuvieran un protocolo de qué cuidados tener, ellos entienden que estarían más respaldados a cómo actuar para estos casos. Y lo otro es, asociado al presupuesto, las mejoras edilicias. Este es un reclamo histórico, lo hemos visto en varios gobiernos también. Ellos además puntualizan que son que los gremios no están asociados a ningún partido político, que son los gremios estudiantiles han estado siempre. Y bueno, los reclamos edilicios van en el sentido de la accesibilidad, las puertas en los baños, cerraduras, bueno, goteras, falta de ventanas, un montón de cosas que se vienen denunciando, ¿no? Exactamente, y es en ese marco que se están dando las ocupaciones, como los paros activos donde realizan arreglos dentro de los edificios de los liceos, por ejemplo, y es por eso que las ocupaciones es como la medida más dramática que están haciendo. ¿Por qué? Porque entienden que no hay diálogo, que no se está dando una respuesta de las autoridades de negociación. Eso es lo que piensan los estudiantes. Exactamente. Las estudiantes. Exactamente, que no los están escuchando, hablamos con ellos. Uno de ellos es Bruno, del Liceo Miranda, que nos hablaba, justamente le consultamos sobre la libertad de expresión y qué piensa sobre la presencia policial en las desocupaciones que le hemos podido ver en estas últimas semanas. Lo escuchamos. Primero que nada, lo primero que se percibe es como un miedo que no le encontramos un sentido a los estudiantes organizados, ¿no? Si estuviera realmente todo bien como ellos dicen, ¿por qué hace tanto ruido? ¿Por qué les mueve tanto el piso que estemos reclamando? Hablamos de libertad de expresión, para quienes militamos, no la tenemos. Vamos a casos puntuales de compañeros estudiantes, pero también de compañeros docentes. Las inspectoras que están de directoras en el IABA llamando casa por casa de los alumnos agremiados para tomar medidas por estar agremiados, por ocupar el liceo. Tenemos certeza de que bueno, en las familias está ese miedo constante a que nos pueda llegar a pasar y demás, o sea,
hay un miedo que están instaurando y accionan como si estuviéramos haciendo cosas totalmente violentas cuando son movilizaciones pacíficas, ¿verdad? En la situación del jueves del Dámaso, en comunicación por teléfono con el director del Dámaso, el jefe de policía de la zona le dijo que no iban dispuestos al diálogo, que iban directo a, lo dijo en textuales palabras, vamos a dar palo. Entonces, están queriendo instaurar un miedo. De ahí a que lo hagan, realmente no tengo la propiedad de decir pueden hacer eso o no, porque realmente no lo sé, pero nos deja en eso, de bueno, ¿qué nos puede pasar? ¿A qué nos estamos enfrentando? Hablaba del miedo y muchos y muchas no comprendemos algunas expresiones, sobre todo en redes sociales, por ejemplo, de señalamiento, cuestionamiento a los adolescentes por expresarse, cuando sabemos que es un momento de la vida en el que la rebeldía es casi fundamental, ¿no? En la adolescencia, en donde quizás sea muy importante que cuestionen, que se expresen. ¿Cómo viven ellos esta situación? Exactamente, ellos necesitan estar amparados de alguna manera que pueden expresar sus opiniones y la expresión de descontento sobre las cosas que le importan. Por eso también estuvimos hablando con otros estudiantes. Bueno, Bruno es una cara visible del Liceo Miranda, pero también hablamos con Jesús del Liceo Bauzá, que justamente traía este concepto de la importancia de que su voz y su voto sea importante y sea escuchado para las cosas justamente que le interesan. Me parece que los gremios tienen todo el derecho también de hablar y protestar por las cosas que sinceramente uno considera justas. O sea, si yo considero que las cosas no están bien en mi liceo, como por lo menos no hay papel higiénico, que no hay una puerta digna para el baño, que sinceramente no hay puerta, me parece que es bueno que tengamos la voz y voto de hablar y velar por nuestra institución, porque es un lugar que concurrimos todos los días. Me parece que es como una excusa para decir, mira, los jóvenes quieren hablar, quieren decir, quieren pedir, quieren actuar por las cosas que necesitan, pero se están peleando. Y capaz ahí es como que algo que nos juega en contra y no sé, no está bueno que precisamente se aproveche justamente esa situación para tergiversar un poco qué es lo que quiere el gremio en sí. Bueno, mucha creatividad e imaginación en los carteles que estábamos viendo y uno decía... Contención y no represión, uno de los fundamentales reclamos que ellos hacen a la hora de querer expresarse. ¿Y qué pasa cuando se reprime de esta manera, cuando se cuestiona tanto la libre expresión de estudiantes? ¿Qué pasa con las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos? ¿Cómo ven esta situación que se está viviendo en Uruguay? Bueno, hablamos con Amnistía Internacional, que además hablamos sobre libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Justamente sobre este tema, ellos en su informe de 2022 hicieron algunos señalamientos en relación a estos temas al gobierno uruguayo por algunas faltas que están viendo. Y ellos destacan que justamente para los gremios estudiantiles es muy importante, siendo parte de la comunidad educativa, que se abra el diálogo, que haya negociación. Ahora, ya rapidito les comento que el Liceo Miranda, que estuvo ocupado y fue desocupado, fueron llamados a conversar con el el presidente interino de Codicen, así que bueno, eso es algo positivo y que esperemos que bueno, logren algunos acuerdos en lo que ellos están reclamando hace tanto tiempo. Al menos que los escuchen. Exactamente, abrir instancias de negociación y diálogo, que es lo que destacaban. Dos conceptos que quiero dejar de lo que hablamos con Amnistía es que entienden que es desmedida esta reacción, esta respuesta de la seguridad pública hacia los adolescentes y además que es muy importante la protesta social para las sociedades democráticas. Hay una preocupación de la organización por señalar la respuesta pública que tiene la protesta pacífica, ¿no? Como forma de canalizar el descontento social. Por supuesto que las situaciones de protesta, obviamente, se plantea, el escenario que dejan planteado es una tensión, ¿no? Entre un planteo y otro, o dos, al menos dos posturas. Entonces, en esa reivindicación, de alguna forma, lo que se busca es generar un espacio de diálogo y de negociación para llegar a un punto de acuerdo. Aquí estamos hablando de protestas que se dan en términos pacíficos, ¿no? En la forma de manifestarse y parece que la respuesta pública parece un tanto desmedida en esa reacción, ¿no? Y además tenemos que pensar en el efecto que esto tiene, ¿no? La presencia policial que tiene
como efecto para inhibir o para disuadir la protesta, ¿no? De alguna manera es un mensaje también que va generando un clima que va corriéndose de la posibilidad de expresarse y de manifestarse, porque esto tiene implicancias. Bueno, lo hemos visto también en otros países, esta dimensión, cuando hablamos de la criminalización de la protesta, estamos hablando de estas situaciones, ¿no? Donde de alguna manera se hostiga, se estigmatiza a quienes protestan y defienden sus derechos o están expresando una posición de manera pacífica. Si bien no estamos hablando aquí de situaciones más dramáticas como tienen otros países en relación con la restricción y la represión de la protesta social, sí son elementos a tener en cuenta en esto de cómo la protesta también es parte, es un componente muy importante de las sociedades democráticas, ¿no? Y de generar climas también de diálogo que permitan canalizar de alguna forma el descontento de las distintas opiniones, y bueno, y cercenar estas posibilidades también va erosionando ese clima de diálogo y la salud democrática de alguna manera. Ahora cambiamos de tema, porque el sindicato de Acodique e integrantes de la coordinadora de sindicatos de ANCAP le reclamaron al ministro de Industria, Energía y Minería y al presidente del ente que fijen las reuniones solicitadas por distintos colectivos a propósito por lo menos de un par de situaciones. Por un lado, los despidos en la empresa privada de Supergas, Acodique, y por otro lado, la situación de las y los trabajadores del sector Portland de ANCAP, que está camino a asociarse con una empresa privada. Si no tienen respuesta, el miércoles iniciarán una vigilia frente a la sede de ANCAP y se movilizarán hacia la torre ejecutiva el 30 de mayo. Hoy entregamos esta solicitud en mano, no la recibieron las autoridades, pero bueno, entendemos de que nosotros dimos el paso que teníamos que dar y ahora esperar una respuesta hasta el día miércoles y bueno, si no, seguir agotando la batería de medidas que tenemos ya trazadas de acá adelante para revertir esta situación, porque acá hubo un compromiso claro de las autoridades, ese compromiso no se está cumpliendo. Ya van 50 días de los despidos en el Supergas, tenemos un montón de familias que quedan en la calle, un montón de trabajadores que están reclamando ese trabajo. Trabajo hay, dinero hay, lo que acá hay es una persecución sindical y quieren destruir la organización sindical, bajar los costos a costa de los trabajadores, precarizar el trabajo y nosotros no lo podemos permitir. Guichón dijo que hubo un compromiso del presidente de ANCAP y del ministro de Industria que no habría afectación de las fuentes laborales y también cuestionó la actuación del ministro de Trabajo. En su momento salieron públicamente en algunos lugares a decir de que habían ya acordado con el sindicato de que no íbamos a tener problemas laborales y por eso siguieron adelante con la licitación y hoy lo que vemos es que nos utilizaron a nosotros estratégicamente para seguir adelante con estas licitaciones y hoy nos dejan en la calle. Claramente está incidiendo para una de las partes y esas partes son las patronales, porque el mismo director de trabajo reconoce en el Parlamento de que las empresas sancionan a trabajadores por tomar medidas sindicales, algo que es ilegal. Y lamentablemente el Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Inspección de Trabajo, no hizo nada. Juventudes de sectores de dos partidos políticos distintos, uno oficialismo, otro oposición, convocan en conjunto a la Marcha del Silencio. ¿Cómo es eso? Móvil de Martín Duarte para saber más. Adelante. Así es, Martín. Bueno, estamos aquí en la zona de Mercedes y Tristano Baja, como tú decías, en un comunicado que se conoció en horas de las tardes, Juventudes Serenistas pertenecientes a la Fuerza Renovadora del Frente Amplio y las Juventudes por la Patria van a estar marchando mañana en la Marcha del Silencio en conjunto. Vamos a conocer un poco de esta definición en momentos donde están realizando una intervención urbana también a propósito de cómo se prepara la Marcha del Silencio. Le agradecemos unos minutos a Emma Wilkin, que es de la Juventud Serenista. Emma, ¿cómo se define en este caso dos clubes políticos que están enfrentados en veredas opuestas literalmente, porque uno cruza la calle Mercedes y están enfrentados los clubes políticos, pero también políticamente? ¿Y cómo llegan a esta conjunción a propósito de marchar juntos? ¿Cómo se dio el acuerdo que lo comunicaron a través de lo que fue esa misiva en la tarde? Bueno, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, esta iniciativa nace en realidad puramente de las juventudes. Tomamos la decisión de que, considerando que estamos en un año tan importante y tan significativo para la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, a 50 años del golpe de Estado, entendimos que era importante promover alguna acción que demostrara que esta es una lucha que tiene que superar las barreras partidarias y por eso, en el plenario de la Juventud Serenista volcamos esta idea con el fin de generar un proceso de reflexión común. Ahí contactamos a nuestros compañeros de Por la Patria, del Partido Nacional, y decidimos tener una actividad en
en el Palacio Legislativo una reunión con referentes para poder intercambiar un poco. Y bueno, de esa iniciativa salió la resolución de marchar juntos en el sábado, aprovechando también lo jocoso de que estamos enfrentados políticamente, pero también nos une la calle Mercedes, bueno, juntarnos acá en esta esquina y poder marchar juntos, pero también impulsamos un documento de 4 puntos donde nos comprometemos y reconocemos el legado y la buena actitud democrática y republicana que tuvieron 2 figuras muy importantes para nosotros, como son Líber Sereni y Wilson Ferreira, y ahí decidimos, bueno, que queríamos impulsar estas iniciativas a futuro, tener más espacios de reflexión y también sumar, por supuesto, ¿por qué no?, a otras juventudes políticas que entiendan que el Estado de Derecho es algo a defender más allá de los colores y de las banderas partidarias. ¿Cómo está planteada la actividad de mañana? A propósito, bueno, de partir juntos de este lugar, estamos observando esta intervención urbana que están haciendo previo a la jornada del 20 de mayo. ¿Cómo está previsto marchar, en este caso, con el grupo político del Partido Nacional? Bien, en realidad vamos a tener un encuentro acá en la esquina de Mercedes y Tristán Narvaja. La idea es que sea un encuentro entre las juventudes, no atraer ni referentes ni dirigentes, pues entendemos que es una movida nuestra propia y no darle tampoco difusión en las redes al momento de marchar, porque entendemos justamente que es responsabilidad nuestra que la marcha sea una instancia de encuentro nacional, porque es un tema de interés nacional y que no tenemos por qué tener distintivos ni dirigentes que nos acompañen y nos diferencien. Todo lo contrario, queremos marchar todos juntos como jóvenes que defendemos la democracia. ¿Ha tenido alguna devolución de los dirigentes políticos de ambos sectores? Bueno, yo puedo... En torno a la iniciativa, ¿no? Sí, claro. Puedo hablar por mi parte, desde Fuerza Renovadora se recibió muy bien. Somos un sector que está apostando en el marco de la autocrítica que hizo el Frente al perder el gobierno, la importancia de poder encontrar puntos comunes con otros sectores políticos de la sociedad y también posicionarnos como una fuerza que busque ser una puerta de entrada para nuevos y viejos frente amplistas. Entonces, enmarcado en esa actividad, en ese sentir, esta actividad fue muy bien recibida y creo que también por el senador Gandini. Muy amable, muchas gracias. Emma Wilkins, integrante justamente de la Juventud Serenista, explicando y haciendo referencia a esta actividad en conjunto que van a tener mañana con la Juventud de Por la Patria. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Buenas noches, abrimos el capítulo internacional hablando de Paraguay. Llegó finalmente el tío Rico, extraditado desde Brasil. Estamos hablando de Miguel Ángel Insfrán, que es el líder de una asociación para delinquir y de una organización de narcotráfico que incluye también a nuestro compatriota Sebastián Marcet, que todavía naturalmente está prófugo. En medio de fuertes medidas de seguridad por parte de Interpol y la policía paraguaya, fue trasladado ante el Poder Judicial, luego fue recluido y ahora deberá aguardar a la justicia paraguaya para ver qué se define con respecto a este hombre que tiene tras de sí una serie de acusaciones gravísimas, tanto como liderar una banda importante de narcotráfico a nivel regional, lavado de activos y otras perlitas. Miguel Insfrán, conocido como Tío Rico, arribó en un vuelo comercial al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, fuertemente custodiado y con su rostro cubierto, en un operativo que involucró a unos 200 oficiales de la Interpol, según informó el subcomandante de la Policía Nacional de Paraguay. El detenido fue llevado a la sede de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público y luego será remitido al Poder Judicial para determinar su lugar de reclusión. Tío Rico es considerado uno de los principales prófugos de la denominada A Ultranza Pi, la mayor operación en Paraguay contra el crimen organizado y el lavado de dinero, y fue capturado por la Policía Federal de Brasil el pasado 10 de febrero en un operativo en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay señaló a Insfrán de poseer una trayectoria delictiva desde el año 2000, que incluyó en sus inicios su presunta participación en el robo y desarme de vehículos y que luego amplió a actividades vinculadas al narcotráfico, en las que ha tenido como socio al narco uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra prófugo desde que recibió un pasaporte del gobierno uruguayo cuando estaba detenido en Emiratos Árabes que le permitió salir en libertad.
El organismo ha vinculado a Insfran con importantes organizaciones criminales transnacionales, con las que habría conformado asociaciones para el transporte de grandes volúmenes de cocaína desde diferentes zonas de producción de Sudamérica hasta el territorio paraguayo, para su posterior redistribución a países limítrofes como Argentina, Brasil y Uruguay. Hablamos ahora de la situación en Ecuador. El Tribunal Constitucional rechazó los recursos que había presentado la oposición ecuatoriana para considerar precisamente inconstitucional la medida adoptada por el presidente Guillermo Lasso para disolver la Asamblea Nacional y llevar adelante lo que se llama la muerte cruzada. Esto, al entender del sector Revolución Ciudadana que encabeza el expresidente Rafael Correa, se trató de un golpe de Estado, pero que, según dijo a MBD Noticias Paola Cabezas, integrante de la Asamblea Nacional por la ciudad de Esmeraldas, en Ecuador, abre la posibilidad de que haya elecciones y se termine con este gobierno impopular. Entienden que lo que hizo Lasso fue un golpe de Estado. Nosotros creemos que sí, por supuesto. Si nos ponemos a mirar desde lo jurídico, el decreto del presidente de la República tiene muchos vacíos, pero también hay que reconocer algo. Esta figura que se estableció en la Constitución de Montecristi justamente tiene más un componente político para resolver conflictos políticos. Hoy el Ecuador tiene una crisis. Ahora bien, el presidente, creo, reconociendo la debilidad de su gobierno, un gobierno que clínicamente está muerto, tenía que dar paso a la anticipación de las elecciones. El 24 de mayo vence el plazo para fijar las elecciones que determinará que entre noviembre y diciembre esté instalado el nuevo Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Con humildad, lo puedo decir, nosotros tenemos cuadros que podrían en este momento sortear esta elección, pero es indiscutible también que el gran elector en este país sigue siendo Rafael Correa. Lo inhabilitaron, pero hoy por hoy todas las encuestas lo ponen a él como el político mejor evaluado, como el candidato que ganaría en una sola vuelta, como el político con mayor credibilidad. Finalmente, Cabezas mostró sorpresa por la diferencia entre lo que ocurrió en Perú, donde Pedro Castillo terminó destituido y preso, y el silencio generalizado sobre lo que está pasando en Ecuador. Y no entendemos cómo puede todos los organismos internacionales en algún momento pronunciarse abiertamente apoyando a un banquero y obviamente soltar y permitir que en Perú hayan matado gente y hayan metido a un presidente legítimamente puesto por su pueblo en las urnas, preso. Entonces, lo que te puedo decir yo es que Lasso es banquero y Pedro Castillo es maestro. La región italiana de Emilia-Romagna vive una verdadera tragedia luego que de una prolongada sequía se produjeran lluvias que en 36 horas equivalían a lo que llueve en 6 meses. Esto ha provocado hasta el momento 14 muertos, 20.000 evacuados, decenas de desaparecidos en escenas verdaderamente dramáticas que se están dando en esa zona de Italia. Anecdóticamente hay que decir que obviamente el Gran Premio de Imola que se iba a realizar el próximo domingo se suspendió. Los bomberos continúan con el rescate de personas en pueblos aislados o que han quedado atrapadas en sus casas. 48 horas después de las graves inundaciones que han causado al menos 14 muertos y más de 20.000 evacuados de la región italiana de Emilia-Romagna en el noreste del país, mientras se temen nuevas lluvias con casi todos los ríos en estado de emergencia. Las operaciones de rescate son complejas por las numerosas averías reportadas en las redes eléctricas y telefónicas, ya que muchas personas se encuentran sin posibilidad de comunicarse, además de que decenas de carreteras están bloqueadas debido a los desprendimientos de tierra. Durante la noche continuaron las inundaciones en algunas partes de Rávena, donde el ayuntamiento ordenó la evacuación de casas, donde el agua estaba subiendo peligrosamente, mientras que en varios pueblos todavía hay viviendas sin electricidad y agua potable, y en los Apeninos algunas localidades están aisladas debido a los deslizamientos de tierra. La Agencia Ambiental Regional de Emilia-Romagna confirmó que se mantiene la alerta roja, aunque las previsiones meteorológicas han mejorado en las últimas horas, pero se teme que vuelva a llover durante el fin de semana, al tiempo que las autoridades destacaron que es una emergencia única en su género que no se presentaba desde hacía más de 100 años. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio
donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El 6 de junio se rematará el 50% del título de la murga Patos Cabreros, una de las más laureadas del carnaval uruguayo. A cargo de la subasta va a estar Mario Molina, quien dijo que no tendrá base fija el remate, pero estimó que el precio final puede rondar entre los $3.000 y los $4.000. Fundada en 1910, la murga Patos Cabreros es la más ganadora de la historia del carnaval uruguayo con 16 primeros premios. El próximo 6 de junio a las 14:30, a raíz de un embargo por una deuda no paga, el juez letrado de 18º turno decidió que se remate el 50% del título, bajo la carátula de cobro de pesos, daños y perjuicios. Es la primera vez en la historia que se remata públicamente un título de murga. Ha generado mucho interés y también un poco la modalidad de venta que nos ha dado en la historia del Uruguay, rematar derechos de murga. Hemos rematado acciones, rematado aeronaves, embarcaciones, automotores, vehículos, ganado, pero este tipo de cosas nos ha dado. Me preguntan sobre la base, a ver qué es lo que se les traslada al comprador. Le digo que bueno, que se va a tener un acta judicial, a su vez el juzgado le dará un oficio para poder inscribirse en la intendencia, que es la que lleva el registro de este tipo de eventos, y bueno, va a adquirir el 50%. El otro 50% sabemos que está a nombre de otra persona, que no es el actor, es otra persona, y bueno, tendrá que ponerse de acuerdo con la otra persona para poder seguir adelante con la murga. Molina ha participado de decenas de remates, entre ellos bajó el martillo en la subasta del avión presidencial. He rematado de ganado, aeronaves, automotores, barcos, embarcaciones, campos, y bueno, lo más curioso que tuve fue un remate de copas del Club Villa Española, los trofeos, que fueron embargados y después secuestrados, y después tuve que hacer el remate. La idea mía es arrancar en un precio razonable, va a ser en pesos, capaz arrancamos en 60, 70 mil pesos y los voy a escuchar y el público me dirá y lo irá pujando hasta que consideren que es el valor que va a tener en ese momento. Columna artística en 2 actos ahora, con sensaciones más lindas, porque nunca es grato saber que, bueno, que algo vinculado a la cultura pasa por el trance de ese gran título murguero. Y no vamos a hablar de murga, pero en todo caso cuenta Valeria Tanco. ¿Cómo andás, Vale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar de zombies. De zombies. De repente se puede hacer un cuplé con eso, ¿no? Bueno, alguno debe haber habido y seguramente muchos más habrá. Ahí está. Vamos a hablar de zombies, pero en realidad esto que vamos a presentar no son estrictamente zombies, pero se les parecen. Vamos a hablar de The Last of Us para empezar esta columna, que es una serie de HBO de 9 capítulos que en realidad está basada en un videojuego. Y el tema es que este videojuego es un videojuego de 2013, es un videojuego súper recontra exitoso de la PlayStation. El videojuego a la serie. Entonces, ahí está, sí, está basada la serie en el videojuego. Y es un videojuego que tiene algo muy particular. Para empezar, tiene mucho de cinemática, que es esto que en los videojuegos son las partes de las historias en las que no jugás, ¿no? Esto que te van contando pedazos de historia. Por ejemplo, en Call of Duty, que es uno de lucha, yo no entiendo nada de videojuegos, pero bueno, es de pelearte contra todo lo que venga, hay como un inicio que hay una cinemática, ¿no? Una parte de la historia que te pone en contexto. Un contexto dado, ahí está, en el cual después se desarrolla tu suerte. Como gamer o como quien juega. Exactamente, pero ¿qué pasa? En este videojuego en particular la cinemática tiene una particularidad que es increíble, es una historia increíble la que se cuenta. El asunto viene así, en 2013, en el año que se lanza el videojuego, hay una pandemia que se produce porque hay un hongo que se llama Cordyceps, que en realidad el hongo existe y puede llegar a parasitar insectos. Bueno, resulta que los Cordyceps tienen una especie que logra parasitar a los humanos. Y así ahí los humanos se transforman primero en caníbales y después el hongo va como huésped, digamos, va tomando a la humanidad de la persona, ¿no? Y lo que tiene The Last of Us es que sí es de acción, sí es de terror, sí tiene todas esas categorías, digamos, esos géneros del videojuego, pero por otro lado tiene una parte filosófica en el que uno tiene que tomar decisiones como jugador que tienen que ver con una ética, que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver también con la solidaridad en un mundo post-apocalíptico, que es donde toma esta historia 20 años después. No vale de cualquier manera. No vale de cualquier manera. ¿Y ahí qué pasa? Con esto se
obviamente Hollywood necesita siempre material, ¿no? Sí. Bueno, y en este caso, esto primero intentó ser una película, no se realizó y por suerte se transformó en una serie de 9 capítulos. Yo nunca jugué a The Last of Us y la recomiendo fervientemente la serie. Bien. Es una serie que cada capítulo es como si fuera una película en sí misma. Es una serie en que cada capítulo empieza y termina. Y uno puede solamente entendiendo que estamos en un mundo post-apocalíptico y estamos tratando de sobrevivir, vamos acompañando a estos personajes por estas instancias, ¿no? Muy distintas entre sí. Y hay muy pocos zombies, digamos, ¿no? Muy pocas de estas personas transformadas. Hay muy poco también de lucha y de acción. Es más bien todo esto, ¿no? Lo que nos pasa con esta situación. Y bueno, y también nos relaciona un poco a la distancia con lo que vivimos, ¿no? Con la la que pandemia. no jugamos, con la pandemia que Ahí vivimos, está. eso mismo. Ahora te propongo ver un poco del making of, del detrás de escena de la serie de Last of Us, en la que nos introducen un poco en el tema. Me interesa. Takes place 20 years after a very specific outbreak happened that involves fungus. That fungus is real. If it were to be able to infect humans, it would go like that. It's terrifying. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. Joel is a broken man. He's a father who has experienced loss. I don't save Sarah's life, which is Joel's daughter, which is the event that shapes the character for the rest of his life. A black market smuggler who's tasked with a job of transporting this 14-year-old girl named Ellie to this military group that provides hope for mankind to develop a vaccine. When you're adapting something like a video game, changes have to be done smartly. We are telling more. There is so much in between. Can I have a gun? Absolutely not. I was advised not to play the game, but I just watched some of the gameplay though, secretly. It is going to be beautiful, terrifying, but ultimately it's enlightening. So good. Does it justice and then some. Serie, videojuego y también música. ¿Cómo es eso? También música, ahí lo vemos a él. Ahí está Gustavo Santaolalla, que es un personaje que se incorporó al videojuego porque es el que hace la banda de sonido del videojuego, ¿no? Es todo un arte el videojuego, claramente, ¿no? Estamos viendo lo que son las imágenes. También en la parte de la cinemática se hace con actores reales a veces y después se anima. Y ahí lo vemos a Santaolalla sentado y te puedes quedar escuchando mientras jugás al videojuego, te puedes parar enfrente de él y escucharlo tocar en el banjo la banda de sonido, que es una música hermosa. Y Santaolalla también es uno de los responsables de la banda de sonido de la serie, ¿no? En la serie también está el equipo detrás de Chernobyl, una serie muy recomendable, también de HBO, que, bueno, con esto de que es sobre el accidente nuclear también se pone en un lugar y en una estética y en una cinematografía exquisita. Para muchos de los que juegan este videojuego, que ya dije es un éxito total, lo que sucede en la serie está perfecto. Acá tenemos un compañero que dice que no, bueno, que le falta acción. Porque claro, vuelvo a decir, por eso The Last of Us es súper recomendable, porque no es una serie de acción ni de zombies, ¿no? Y ahora nos despedimos con una comparativa de escenas. Por esto que decía, de imagen, el videojuego y la serie son exactamente iguales, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Que hayan logrado hacerlo de esta manera tan verosímil y tan parecida a la original. Sí, dejó esa impresión lo primero que vimos. Vemos algo más y te esperamos después. Por supuesto que sí. Muy bien. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... Oiga, ¡no estamos enfermos! ¿Y qué se supone que haga yo? Algo se te va a ocurrir. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. ¿Qué haces? Tranquila. Ven, acércate. Toma. Esto es increíble. No, ¿a dónde va? ¡Ven, rápido, rápido! Ok. Y más de zombies, pero ahora con raíz en Uruguay.
en Uruguay y con una cuestión bastante interesante que ya la estamos viendo detrás nuestro, que es, esto se llama Zombie Manifiesto. Es una obra que fue así la historia. En la temporada 2023 de la Sala Verdi de este año se llama 50 años del golpe. Entonces lo convocaron a Santiago Sanguinetti, al dramaturgo y director, para que escribiera una obra para inscribirla en esta temporada. Entonces él eligió, en lugar de hacer un drama, hacer una comedia. Y fue por un lugar muy extraño, porque en realidad no tiene que ver directamente con la dictadura cívico-militar, no tiene que ver directamente con eso, pero sí a uno le resuena desde ese lugar. Termina habiendo una relación ahí. En todo. Resulta que la anécdota es muy simple y la voy a contar muy rápido porque lo lindo es que la vayan a ver. Hay un joven que se da cuenta que si lee el manifiesto comunista, despierta en un panteón militar a los militares que están allí enterrados, a los muertos. Y allí se transforman en zombies y allí es que sale uno de ellos, ¿no? Que es interpretado por el actor Rogelio Gracia, que lo estamos viendo allí. La actriz Carla Moscatelli, que es parte del elenco, nos cuenta un poquito más sobre Zombie Manifiesto. Si te parece, la vemos. Esta obra es creada y dirigida por Santiago Sanguinetti, donde temas como el manifiesto comunista, zombies, militares, se mezclan de una manera muy humorística y escuchando frases que de repente nos resuenan o pensamientos que nos resuenan, pero dichos desde otro lugar. Tiene un efecto de humor, obviamente, pero a la vez, una vez que creo yo, que el humor trasciende, eso deja un sedimento y un punto de vista diferente de la historia. Una historia que evidentemente no está saldada, que si bien el tema no es la dictadura, hay como resabios de esa dictadura que nos atravesó a todos de una u otra manera. Por mi parte tengo el desafío de interpretar dos personajes y de ir en un código que es muy, muy exigente, pero muy divertido de hacer, y las risas y la reflexión acompañan desde el escenario y son compartidas por la platea. Referencias a la dictadura que hizo recién Carla Moscatelli están vinculadas con la música con la que hoy te vas a despedir, Valeria. Sí, ahí está. Vamos a decir nada más que es hasta el 24 de mayo, nada más que está Zombie Manifiesto, que me había olvidado, perdón, de lunes a de lunes a domingo, todo seguido, a las 6 de la tarde en la Sala Verdi, y mañana no hay función. Y ahora sí, nos vamos con música, porque 4 pesos de propina hizo una canción y hizo un video, también un trabajo con un equipo que se armó especialmente para esta ocasión, para la memoria, ¿no? Y en este mes y como antesala de la marcha de mañana. Bueno, y con eso me despido. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminaré en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminaré en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Bien, y hoy antes de irnos tenemos algunas noticias importantes para dar. Sí, es cierto, porque mañana 20 de mayo TV Ciudad pondrá al aire una transmisión especial, una programación especial, producto de la 28ª
Marcha del Silencio, que incluirá, yendo por partes, Natalia, en primer término, desde las 18 horas, la transmisión propiamente dicha de la marcha con la co-conducción de Rosina Mallarini y Fito Gali, y un gran equipo trabajando desde esa hora. Un despliegue importante de compañeras y compañeros que estarán llevando esta marcha a los hogares para quienes no pueden estar allí. Y además se va a emitir, al finalizar la marcha, el programa ¿Dónde estás? Canciones y poesías en la memoria, que será alrededor de las 20-30 horas. Ya que hablamos de la marcha, si bien es posible que llueva, de hecho ya está lloviendo en algunas zonas de Montevideo a esta hora, y esto se va a extender hasta mañana sábado, a la hora de la marcha se espera que no llueva, aunque la temperatura puede bajar, así que a tenerlo en cuenta. A ir abrigado quienes vayan a estar en la marcha. Y si te parece, antes de irnos, si los dejamos con esto, vamos a compartir un trabajo que busca descubrir de qué manera los diarios, las publicaciones uruguayas han cubierto la Marcha del Silencio desde la primera en 1996 hasta la del año pasado, 2022. Y vamos a volver a ver y a escuchar a Carla Larrobla, profesora de historia que vimos al comienzo de la edición de hoy en nuestra preportada especial, que va a ir acompañando esa línea de tiempo con los titulares y los párrafos que en diarios, semanarios, las distintas marchas fueron dejando. Un trabajo de nuestra compañera Fernanda Cuello y nuestro compañero Santiago Valls. Que compartimos. La primera marcha, que se realiza en 1996, está relacionada y conmemora los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelott en Argentina en 1976. Lo que es importante de la primera marcha es que vuelve a poner el tema en la calle, digamos, ¿no? Veníamos de un periodo, después de la derrota del voto verde en 1989, de silenciamiento, de repliegue, digamos, del tema, y 1996 marca en ese sentido un hito. Podemos ver también a través de los titulares de prensa donde en realidad hay también un rechazo a que se vuelva con un tema que parece haber sido laudado por el plebiscito. Es como una herida o un trauma de la memoria que reclama un lugar, ser dicho, ser aclarado, digamos, y ser tomado por la ciudadanía como algo que nos pasó a todos, digamos. Y en el año 2000, con la asunción de Jorge Valle en el gobierno, hay un cambio en el poder político con relación al tema muy importante, ¿no? El 31 de marzo, Jorge Valle anuncia el hallazgo de Macarena Gelman y marca en él una postura distinta con relación al tema, que se termina de confirmar en agosto con la conformación de la Comisión para la Paz. El informe final es como un documento muy importante porque el Estado reconoce haber cometido terrorismo de Estado. La marcha del 20 de mayo del 2005 va a estar marcada por el primer gobierno de izquierda y por el discurso de asunción de Tabaré Vázquez, donde en realidad el tema de los derechos humanos y los detenidos desaparecidos estuvo presente ese 1 de marzo, digamos. La política, digamos, de excluir casos para que se puedan investigar va a llevar a que muchos diarios se pregunten justamente, ¿no?, o que aparezca esta idea de ¿será la última marcha? Las marchas siguientes, digamos, van a ir acompañando de alguna forma la evolución de cómo esos gobiernos de izquierda van a abordar esta temática. Y ahí lo que vamos a empezar a notar también es cómo esto se va corriendo, los reclamos que empezaban con verdad, memoria, empiezan también a sumar cada vez con más fuerza los reclamos de justicia, ¿no?, y la acción del Estado, ¿no? El 2009 es otro momento importante porque es el año del plebiscito,
¿no? Nuevamente aparece ante la consulta popular qué hacer con la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el 2009, año electoral, se produce nuevamente el triunfo del Frente Amplio. En ese periodo, digamos, que podríamos englobar con los dos últimos gobiernos de izquierda, cada vez más el reclamo es hacia el Estado. La consigna del 2011, por verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, y la del 2012, por un futuro sin impunidad, con verdad y justicia, así como también la del 2013, no hay justicia, quiénes son los responsables, dan un poco cuenta de la búsqueda, de la necesidad de encontrar mecanismos que de alguna manera puedan resolver lo que la ley o el poder político está obstaculizando en ese momento. En el 2019, año electoral nuevamente, se produce una rotación en el gobierno, asume en el 2020 Luis Lacalle Pou. Nosotros lo que tenemos ahí también es cómo aparece nuevamente con más fuerza un discurso que había quedado un poco socavado, relegado en los años anteriores, que tiene que ver con esto de las otras víctimas, digamos, ¿no? Aparecen con fuerza en los medios de prensa las organizaciones de víctimas de la guerrilla o el reclamo, digamos, de justicia para todos. Y en ese sentido lo que aparece con mucha claridad es la disputa por el pasado, ¿no? La disputa por la memoria. El fenómeno del 2020, el 2021, de alguna forma masificó la convocatoria y hizo llegar, digamos, a otros públicos a través de las redes sociales y a través como de la inventiva popular, las distintas formas de poder convocar y de poder hacer presente la marcha en todo el mes de mayo, ¿no? Creo que también esto del mayo, mes de la memoria, convoca a distintas actividades y a la presencia del tema en distintos espacios públicos.